Para practicar las fórmulas básicas de derivación, tenemos una serie de ejercicios, se nos presentan distintas funciones y hay que obtener la derivada. Entonces vamos a comenzar con la función y igual a pi a la sexta potencia. Sabemos que la base, el valor de pi, es una constante. Esa constante se define en geometría como la razón entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Por lo tanto, al tratarse de una constante y al elevarse a la sexta potencia sigue siendo una constante. Sabemos, por lo tanto, que la derivada de esa función corresponde al caso de la derivada de una constante. Y la derivada de cualquier constante con respecto a una variable vale 0. Por lo tanto, la derivada de esa primera función equivale a 0. La siguiente función, que es y igual a 4 por x a la doceava potencia, se va a derivar de la siguiente forma. Ya sabemos que el 4, que es un coeficiente, abandona a la derivada y entonces se deriva el x a la doceava potencia por la fórmula correspondiente. Es decir, aquella que dice que derivada de x a la n con respecto a x será n por x a la n menos 1. En otras palabras, el n, que vale 12, baja como un coeficiente, el x disminuye en una unidad a la potencia, quedaría a la onceava potencia. Multiplicamos 4 por 12, eso daría 48, x a la onceava. Una manera mucho más rápida de verlo es simplemente multiplicar el valor de 12 por 4. Entonces el y', que se tiene que escribir aparte, es un error poner aquí un igual y después escribir la derivada. Entonces hay que omitir esto. Lo que vamos a tener es que el y' va a ser igual a 48x a la 11. Es decir, baja el 12, multiplica el 4 y el x disminuye en una unidad la potencia. Por lo tanto, la derivada correspondiente a esta función es 48x a la onceava potencia. La siguiente función es una función polinomial. Tenemos 6x cúbica más 3x cuadrada menos 10. Por lo tanto, la derivada, que la vamos a denotar por y', se va a obtener de la siguiente forma. La potencia 3 multiplica el 6, eso daría 18, y el x baja a la potencia 2. Hacemos lo mismo, la potencia 2 en el siguiente término multiplica el 3, eso daría 6, y x disminuye de 2 a 1. La exponente 1 no se va a escribir. Y por último, como el último término es constante, su derivada vale 0. Por lo tanto, tenemos que la derivada de esta función es justo lo que aquí se muestra. 18x cuadrada más 6x. La siguiente función, que es x menos x cuadrada dividido sobre la raíz de x, para no depender de la fórmula correspondiente a la derivada de un cociente, vamos a hacer una simplificación algebraica. Es decir, antes de pasar a el empleo del cálculo, primero vamos a simplificar la función. Primero hacemos una división término a término, entonces quedaría x dividido sobre raíz de x menos x cuadrada dividido sobre raíz de x. Luego, el raíz de x va a pasar a ser un x elevado a la potencia 1/2. Y ya que tenemos esto, vamos a emplear ley de los exponentes, dado que estamos dividiendo x a la primer potencia sobre x a la 1/2, eso en el primer término, y en el segundo término x a la segunda potencia sobre x a la 1/2. Sabemos que los exponentes se restan, entonces quedaría en el primer término x a la 1 menos 1/2 menos en el segundo término x a la 2 menos 1/2. El primer término quedaría x a la 1/2 y el segundo término quedaría x a la 3/2. De aquí, por lo tanto, que la función que se nos está dando inicialmente también se pueda escribir como x a la 1/2 menos x a la 3/2. Por lo tanto, ahora sí pasamos a la parte de cálculo. Vamos a derivar. Siguiendo
la fórmula de la potencia, el 1 medio va a bajar para el primer término y el x disminuye en una unidad de la potencia, es decir, quedaría 1 medio menos 1. Vamos a hacer lo mismo del siguiente término, el 3 medios va a bajar y el x disminuye en una unidad la potencia. Entonces nos quedará 1 medio de x a la 1 medio menos un entero equivale a menos 1 medio. Y en el siguiente término vamos a tener que 3 medios menos un entero equivale a 1 medio. Este sería el resultado, se puede dejar de esta forma. Otra manera de verlo es el x a la menos 1 medio, por ley de los exponentes, lo dejamos como x a la 1 medio en el denominador. Nada más que hay que ver que tenemos un 2, por lo tanto queda un factor de 2 en el denominador. Y el otro término va a permanecer igual, dado que la potencia nos había quedado positiva al momento de hacer la derivada. Esta es otra forma de dejar el resultado, o incluso otra forma es regresar la raíz. Sabemos que x a la 1 medio es una raíz, por lo tanto quedaría 1 medio o 1 sobre 2 por raíz de x, mejor dicho, y el otro término es menos 3 medios por raíz de x. Por lo tanto, la derivada de esta última función es eso, 1 sobre 2 por raíz de x menos 3 medios por raíz de x. Un ejercicio de derivación muy similar al anterior es el siguiente. Tenemos la función racional, tenemos un polinomio de grado 5 dividido sobre x cuadrada. Entonces, para no depender de la fórmula de la derivada de un cociente, vamos a hacer una división término a término. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es algebraico inicialmente, todavía no estamos derivando. Entonces, el término 2x quinta se va a dividir entre x cuadrada, lo mismo el término 3x cuarta queda dividido sobre x cuadrada, el término menos x cúbica sobre x cuadrada y el 2 sobre x cuadrada. Luego aplicamos ley de los exponentes, es decir, cuando dividimos x quinta sobre x cuadrada quedaría x cúbica, entonces 2x cúbica. Lo mismo para el siguiente término, x cuarta sobre x cuadrada quedará x cuadrada. El otro término va a quedar negativo, x cúbica sobre x cuadrada va a quedar simplemente x. Y el término de 2 sobre x cuadrada, según ley de los exponentes, será 2 por x a la menos 2. Como de momento no habíamos derivado, esta función es lo mismo que la función original, solo que está escrita de una forma más práctica en la que ya podemos derivar. Entonces, la derivada de esa función, que la vamos a denotar por f', será 3 por 2 va a dar 6, x disminuye en una unidad, entonces quedaría a la 2, su potencia. Luego 2 por 3 va a dar 6, x a la 1. El siguiente término, que suele ser confuso, hay que recordar que todos los términos lineales, aquí sabemos que es un término lineal, es decir, la potencia de x es 1, su derivada va a quedar el coeficiente, pero el coeficiente se sobreentiende que es un menos 1. Otra forma de verlo es, hay que recordar que derivada de una variable con respecto a sí misma vale 1. Entonces, como este término es básicamente la variable, su derivada sería 1, pero le antecede un signo negativo, entonces sería menos 1. Y por último, se aplica la misma fórmula de la potencia para el último término. Baja el menos 2 a multiplicar al 2, eso daría un menos 4. Y x disminuye en una unidad de la potencia. Entonces, si tenemos una potencia de menos 2, cuando restamos un menos 1, menos 2 menos 1 daría menos 3. Esta sería la derivada, es una forma de dejarla escrita, u otra forma es el último término, lo pasamos el x a un denominador para que nos quede la potencia positiva y entonces esta sería el f'.
Aquí tenemos dos funciones más, entonces la función dada por x al cubo más x al cuadrado, todo esto elevado al cubo. Para no desarrollar un binomio al cubo, vamos a utilizar la fórmula de derivación de la potencia, pero dada por la regla de la cadena, es decir, la derivada de u a la n con respecto a x, sabemos que va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a la variable. Entonces es claro que nuestra u va a ser el binomio x cúbica más x cuadrada y el valor de n corresponde a 3. Por lo tanto, cuando derivemos, el f' va a ser baja el 3, entonces quedaría 3, queda la misma base que es x cúbica más x cuadrada, disminuye en una unidad la potencia, entonces de 3 baja a 2, pero eso, según la regla de la cadena, es decir, el factor que está por acá, se debe de multiplicar por justo la derivada de la base. Entonces la derivada de la base, dado que la base es x cúbica más x cuadrada, su derivada será, el 3 va a bajar, entonces quedará 3. El x disminuye en 1 su potencia, quedaría la 2 y se hace lo mismo para el otro término, entonces más 2 por x a la 1. Finalmente el resultado lo ordenamos poniendo primero el factor numérico, el 3, luego el factor con potencia más pequeña, 3x cuadrada más 2x, y después el factor de potencia mayor, que es el x cúbica más x cuadrada, todo al cuadrado. No es necesario desarrollar el binomio al cuadrado, hacer multiplicaciones, porque puede ser más práctico tener el resultado en la función derivada con una factorización. El otro ejemplo de función es un producto 9 más x por 9 menos x, y para no utilizar la fórmula de la derivada de un producto, hay que ver que lo que se está multiplicando es de la forma a más b por a menos b. Entonces sabemos que esto es un producto notable que nos conduce a una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, la diferencia de cuadrados en este caso va a ser 9 al cuadrado, es decir, 81, y menos x cuadrada. Entonces, de momento todavía no hemos hecho nada de cálculo, solo utilizamos un resultado de álgebra para expresar la función de otra forma. Y aquí ya podemos hacer la derivación más rápido. Entonces, el f', que es la derivada de esa función, será la derivada del primer término, sabemos que es una constante, entonces vale 0, menos la derivada del x cuadrada. La derivada del x cuadrada baja al 2 y el x queda a la primera potencia. Por lo tanto, este es el resultado de la derivada de esa función. Por último, tenemos la función g, que depende de la variable r, dada por la siguiente suma de términos. 1 sobre r más 1 sobre r cuadrada más 1 sobre r al cubo más 1 sobre r a la cuarta potencia. Antes de derivar, nos conviene expresar esta función como r a la menos 1 más r a la menos 2 más r a la menos 3 más r a la menos 4. Esto siguiendo ley de los exponentes. Por lo tanto, la derivada de esa función g será, baja el exponente, entonces quedaría menos 1. No voy a escribir el coeficiente 1, solo el signo menos. R a la menos 1, es decir, siguiendo la fórmula, donde obviamente aquí nuestra variable es r, entonces sería derivada de r a la n con respecto a r, será n por r a la n menos 1. Entonces el exponente tiene que disminuir de menos 1 en una unidad, menos 1 quedaría a la menos 2. Hacemos lo mismo para el siguiente término, baja el menos 2, entonces quedaría menos 2 de coeficiente por r a la menos 3. Lo mismo en el siguiente término, baja el menos 3 por r a la menos 4. Y finalmente, en el último término, baja el menos 4 como un coeficiente y el r quedaría a la menos 4 menos 1, que es menos 5.
esta es la derivada, se puede dejar de esta forma. Otra manera en que se puede expresar el resultado es por medio de ley de los exponentes para tener las R's con potencias positivas. Entonces el G' va a quedar el menos 1, que se va a considerar que queda en el numerador, y R a la 2 en el denominador. Menos 2 sobre R al cubo, menos 3 sobre R a la cuarta, menos 4 sobre R a la quinta potencia.